Hablar en plata es hablar directo, sin rodeos y con la verdad. La nueva longevidad está aquí. Más años, más vida, más posibilidades. Soy Adriana Valladares y esto es Hablando en Plata, el podcast donde compartimos ideas, historias y consejos para vivir cada día con entusiasmo, propósito y plenitud. El uso de terapias hormonales de reemplazo es un tema que sigue generando muchísimas dudas y también opiniones encontradas. ¿Sí o no? ¿En qué momento? ¿Existe realmente una ventana en la que sí, fuera de ella no? ¿Cuándo es mejor o incluso necesario evitarlas? Durante años el mensaje fue claro, mejor no meterse. Pero hoy esa idea ya no es tan contundente. La ciencia ha avanzado, las recomendaciones han cambiado y al mismo tiempo no todos los especialistas piensan igual. Y mientras tanto, muchas mujeres estamos en medio de esta conversación tratando de entender qué hacer con cambios que sí impactan nuestra calidad de vida, el sueño, la energía, la memoria, el ánimo, el cuerpo en general. Y entonces, ¿cómo tomar una decisión en medio de tanta información y en muchas ocasiones desinformación? Para ayudarnos a entender mejor este tema, hoy nos acompaña el doctor Arturo Moyes Arévalo, ginecólogo especializado en sexualidad, climaterio y menopausia, con una trayectoria enfocada en el bienestar integral de la mujer y en acompañar a sus pacientes a tomar decisiones informadas desde un enfoque mucho más completo y personalizado. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muchísimas gracias, Adriana. Un honor tener la oportunidad de difundir este tema tan importante, tan desatendido y con tanta desinformación. Es parte de mi, por así decirlo, de mi intención, ¿no? Que se hable bien del tema. Sí, de hecho, noto que tienes un interés y por eso nos gustó contactarte en justamente divulgar, en la divulgación, en informar, etcétera. Les sugiero de entrada, chequen, busquen el nombre del doctor y van a encontrar unos videos súper interesantes. Yo debo confesar que el del ciclo hormonal femenino, dije, oh, por fin entiendo todo. Son cosas que oímos y no soy una spring chicken, ¿no? Pero te juro que después de tantos años, darle sentido a todos esos nombres, que la hormona luteinizante, que la otra, que dije, ajá, ok, porque además lo tiene con unas gráficas, una animación, etcétera. Entonces, y como esos hay varios. Entonces, independientemente de que hoy seguramente nos va a ayudar con mucha información, no dejen de checar eh, sobre todo, yo diría que sus videos, pero él más adelante nos dirá dónde más lo podemos encontrar. Y quisiera empezar justamente por ahí, porque hablamos todo el tiempo, oímos y hablamos de ellas todo el tiempo, pero ¿qué son las hormonas y para qué sirven? Porque hablamos de, aquí, cuando hablamos de esta terapia hormonal de reemplazo, se sobreentiende por quién eres y por la conversión que estamos hablando de cierto grupo de hormonas, pero hay muchísimas más. ¿Qué son? ¿Y para qué sirven? Híjole, una pregunta bien interesante, ¿no? Al final, las hormonas son proteínas, son sustancias que se liberan en órganos del cuerpo. Estos órganos que liberan proteínas, que liberan hormonas, se llaman glándulas. Entonces, por así decirlo, las hormonas son el resultado y la producción de estos órganos que se llaman glándulas. Tenemos muchas glándulas en el cuerpo. La glándula pineal en el cerebro, la hipófisis también. El páncreas es una glándula que secreta insulina, las suprarrenales, y así tenemos muchos órganos con muchas glándulas. Para fines prácticos de lo que queremos hablar en menopausia, intervienen varias hormonas o varias sustancias que tienen un efecto en el cuerpo. Se llama efecto blanco o órgano blanco. Es decir, que estas proteínas, estas hormonas, salen de una glándula, pero llegan a un objetivo, llegan a un lugar para hacer un efecto. Y para este efecto necesitan tener un receptor dentro de este lugar, ¿no? Por ejemplo, los estrógenos, que son las hormonas como más importantes de la mujer desde el punto de vista de desarrollo sexual y reproductivo, tienen receptores en todo el cuerpo, en el cerebro, en los senos, en la piel, en el útero, así, un montón, ¿no?
si me parece, me gustaría aprovechar la oportunidad para hacer una aclaración de algo con respecto a las hormonas que siempre trato de hacerla con mis pacientes. La hormona o la proteína ya que se produce en la glándula necesita un receptor para funcionar. Un receptor en uno de estos tejidos, en uno de estas zonas, ¿no? El seno, los cerebros. Los cerebros y el cerebro y el seno. El receptor es como si fuera una cerradura y la hormona es como si fuera una llave. Todo mundo sabemos que una llave sin una cerradura no sirve para nada y una cerradura sin una llave tampoco. Entonces tienen que estar los dos. Y entonces la unión de la hormona con su receptor genera este efecto, ¿no? Y particularmente para menopausia es importante, porque como hemos visto y como te he comentado, los receptores hormonales asociados a los estrógenos están en todo el cuerpo. Entonces, cuando llega la menopausia, ya no hay estas hormonas en la misma cantidad y entonces los receptores se ponen como a reclamar que durante 35 años, 40, recibieron sus hormonas, estaban acostumbrados a recibir sus hormonas y de repente, pues ya no están. Y entonces esto es una explicación muy coloquial, muy Ujú, fácil de entender de por qué hay tantos síntomas de la menopausia en tantos lugares del cuerpo. Es directamente proporcional a la cantidad de receptores que hay de estas hormonas. Entonces, en términos concretos, las hormonas son esta sustancia que se produce desde el punto de vista reproductivo, lo que tiene que ver con las posibilidades de que una mujer pueda embarazarse, pueda tener hijos, se desarrolle como mujer. Estas hormonas tienen que ver principalmente con las que se generan en los ovarios, ¿no? Y entonces en la menopausia se acaba esto, tienen una vida límite, tienen una cantidad límite. Entonces la menopausia en sí es esta acabar de la producción de hormonas de los ovarios. En términos concretos, creo que es la explicación que tendríamos que dar con respecto a esta definición de hormonas. y este es el momento. Y después de eso, hay opciones, y hay mucha conversación alrededor de ellas, de esa conversación, y también mucha confusión. ¿Qué es entonces la terapia hormonal de reemplazo y por qué se da esta, no sé si llamarle confusión o intensidad en la conversación? ¿Qué son las terapias hormonales de reemplazo? Mira, aprovecho para comentarte que justo al saber que la paciente o la mujer llega un momento, una edad, que sus ovarios dejan de producir estas hormonas, que tienen una vida límite, durante mucho tiempo, y estamos hablando de los 80s y los 90s, existió la teoría de, bueno, si faltan hormonas, vamos a administrarlas, vamos a suplementarlas. A partir de 1960 que se empezaron a procesar estos alimentos, estos medicamentos, empezaron a producirse sintéticamente los estrógenos y la progesterona, pues se buscó la posibilidad de ofrecerles a las pacientes una terapia de sustitución hormonal. Es decir, si tenemos certeza de que los síntomas asociados a la menopausia tienen que ver con la disminución de hormonas, vamos a darles hormonas. Y a partir de ahí se han suscitado una gran cantidad de estudios asociados a estos dos compuestos. En términos concretos, Adriana, terapia de sustitución hormonal en su propio nombre lo dice. Es un tratamiento que se otorga, que se da, que se inyecta, que se pone, se unta, que sustituye las hormonas que justo estaban asociadas a los ovarios. Y prácticamente solo estamos hablando de dos. Los hormonas que son los estrógenos y otro que se llama progesterona. Desde el punto de vista de de la menopausia estamos hablando de esas dos hormonas. Consideremos otro aspecto muy similar. ¿Cuántas personas no conocemos o sabemos que tienen un problema que se llama hipotiroidismo, ¿no? Que su tiroides no produce la suficiente cantidad de hormonas. ¿Qué hacemos para el tratamiento? Les damos hormona tiroidea. Al fin y al cabo es lo mismo, es la Mm. misma acción médica, ¿no? Sustituir a las hormonas con las pacientes. Sin embargo, la pregunta que me haces es interesante
Porque a diferencia de todas las demás enfermedades o de todas las demás situaciones, como la tiroides, como la diabetes, donde se suplementa insulina a veces, pues hay una gran controversia relacionada con las hormonas reproductivas, ¿no? Y esto tiene que ver con una parte de la historia de la medicina muy desafortunada, muy desafortunada. Em, Te voy a platicar brevemente la historia porque me parece que es muy importante que la gente la conozca y qué fue lo Ujú. que pasó, ¿no? Nos dimos cuenta o en los análisis de los estudios que existían en los últimos, en la segunda mitad del siglo pasado, pues empezamos a tener mucha información científica. Y en esta información científica nos dimos cuenta que los hombres se morían de infartos desde los 35, 40 años. Y las mujeres, pues casi no había infartos antes de los 50, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Había la suposición de que las hormonas femeninas, en este caso los estrógenos, eran protectores. Entonces, con el paso y con la aparición de nuevos medicamentos, de nuevas hormonas sintéticas, se decidió hacer un gran estudio. Un estudio que se llamó la Iniciativa de Salud Femenina, Women's Health Initiative. Y este estudio fue diseñado para demostrar que les dábamos hormonas a las pacientes y casi, casi que eran la fuente de la juventud. Casi, casi el objetivo era demostrar que las mujeres iban a tener una expectativa de vida aumentada que iba a ser como ese gran estudio que determinara que las hormonas eran la panacea para el tratamiento de los pacientes. Ok. En 2003, no, 1998 se detuvo el estudio. Se detuvo el estudio porque la hipótesis era que iba a salvar pacientes, pero resultó que algunos pacientes estaban muriendo más de lo que esperaban. Entonces detuvieron el estudio de inmediato. El problema no fue tanto que detuvieran el estudio, sino el manejo de la información. Esta información se filtró a medios de comunicación masivos y al otro día que se determinó que se eliminó el estudio, que se detuvo, a 8 columnas, las hormonas causan cáncer, las hormonas causan muerte. Y se generó una paranoia mundial, una paranoia que hasta la fecha existe. Aquí lo importante es que no se filtró la información a través de consensos médicos, de reuniones y de congresos, de reuniones de expertos que analizaron los resultados. O sea, se difundió y es famoso, hay documentales sobre eso, donde se ve a las mujeres en los 2000, en finales de los 90, tirando sus hormonas al váter, a la cañería, en verdaderas, o sea, así era noticia del momento, ¿no? Ujú. Entonces, hoy sabemos, después de los estudios, que ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Hoy sabemos que algunas pacientes pueden verse beneficiadas, algunas pacientes no. No es para todo mundo. Y el principal problema que tuvo que ver con ese estudio es que le dieron las hormonas, como yo digo, a jovencitas de 50 Sí. hasta mujeres de 85 años. Y justo la diferencia más importante que vimos es el momento, el timing de las hormonas, del tratamiento hormonal. Las mujeres que ya son muy mayores pueden tener no solamente no tener beneficios, sino tienen un incremento de riesgo de cáncer, de mortalidad, a diferencia de las mujeres más jóvenes. Las mujeres más jóvenes, entre los 48 y 50 años, o que tienen poco tiempo de haber iniciado la menopausia, tienen evidencia sólida de que hay beneficios para esto. Entonces, la Ya, controversia deriva de pues sí, de una paranoia mundial que hasta el momento existe. ya. Y algo interesante que dices, porque además no sé si la expresión es correcta, pero era también otra medicina. O sea, hoy estamos viendo una medicina mucho más personalizada, donde no se toma rajatabla y se da todo parejo a todo el mundo, sino que se ve la situación de cada quien, se ve su particularidad. Entonces, yo creo que incluso cuando decimos de tal a tal edad, ya eso es es como el principio, pero después hay que ver a nivel individual dónde estás o por qué estás, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en términos generales, que es en los términos que estamos hablando en esta ocasión, ¿en qué momento o con qué síntomas una mujer debe empezar a considerar? Excelente pregunta. Yo le llamo los 5 años de oro de la menopausia. Ujú.
La menopausia como tal no es una enfermedad, es una fecha. Así como hay un día que se empieza a menstruar, que se llama menarca, hay un día que se acaba de menstruar, que se llama menopausia. Los primeros años sin menstruación, los primeros 5 años sin menstruación, son los momentos que, uno, suelen ser los síntomas más intensos de la paciente. Este momento que te explicaba que el cuerpo de la mujer está acostumbrado a recibir hormonas toda la vida y de repente se los cortan. Entonces los síntomas son más intensos, los bochornos, los cambios de ánimo, la resequedad empieza a manifestarse más. O sea, esos primeros años sin hormonas son los más drásticos desde el punto de vista de síntomas. Pero además son los años en los que si a una mujer sana le sustituyes hormonalmente, le das tratamiento hormonal porque lo necesita, no porque sea ahora, no, digamos que no porque le vamos a salvar la vida, no, ya no se Ujú. utiliza ese estudio. Pero si la paciente requiere manejo con hormonas porque tiene síntomas y se los das, resulta que se reduce el riesgo de mortalidad global casi en un 25%. Se reduce el riesgo de cáncer de mama. Ojo con lo que estoy diciendo, porque la Temor. Ujú. principal condena que existe es, Ujú. vamos, les va a dar cáncer. Pues resulta que algunas pacientes, en cierta edad, si les damos una terapia de sustitución hormonal, puede llegar a reducir el riesgo de cáncer de mama. Ojo, con esto no estoy diciendo que vayan ahorita y que exijan a sus médicos Sí. medicamentos, porque requiere un análisis muy completo. Yo digo que la menopausia es la más artística de las áreas de la medicina. Es la que hay que individualizar más, tú lo acabas de decir. Porque no solamente son diferentes necesidades de la paciente. No es lo mismo, yo les digo, a una mujer que nació en Noruega y que vive en Colombia o a una mujer que practica una religión que no le permite usar tratamientos. Son necesidades diferentes. Y además los tejidos son diferentes. Estos receptores hormonales son diferentes en cada mujer. Por eso algunas mujeres padecen mucho bochornos y otras no. Y por eso algunas mujeres su principal problema es la depresión y otras están como si nada felices. O sea, hay Ujú. demasiada variabilidad y tiene que ver con esto. Entonces, los primeros 5 años después de la menopausia, independientemente de la edad, yo le llamo los 5 años de oro. Porque no solamente, insisto, vamos a reducir el riesgo de muerte, vamos a tener evidencia de reducción de riesgo de cáncer de mama en algunos casos, vamos a tener una reducción del riesgo de osteoporosis y vamos a tener una reducción de riesgo de Alzheimer. Estas son las evidencias más sólidas que tenemos. Ya. Si hay que considerarlo en alguna paciente, es al principio. Oye, eh, sí que es muy interesante lo que dices, pero ah, estoy pensando en casos raros, el mío es uno. Entonces, yo, por ejemplo, tomé hormonas, terapia hormonal de reemplazo, pues yo tengo amenorrea desde los 27 años, imagínate. Y luego, de 37, no, desatendida hasta más o menos los 37. Y ahí se detectó que era un problema que tú mencionas. Fue la primera vez que yo oí la palabra hipófisis y empecé con una terapia hormonal de reemplazo que duró varios años y luego se suspendió y luego se regresó. Y comento esto porque efectivamente, tal como, bueno, y desde luego ya para cuando yo me di cuenta de esto a los 37 años, ya tenía osteopenia, porque había estado casi 10 años o por ahí sin hormonas. No tenía ni idea, pero ni idea. Y en parte es un poco porque existe este espacio, porque en un programa de radio oí a alguien que hablaba de los síntomas, muchos de los que ya mencionaste, y que yo tenía, por supuesto, y decía, pero entonces no es normal. Y ya había ido a un doctor, déjame te digo. Lo primero que hice al principio, a los 27 años, fue ir a un doctor, pero desestimó y descalificó lo que pasaba. Yo dije, no, entonces es normal, estoy mal o lo que sea, no pasa nada. Y tampoco es que sientas mucho, ¿no? Entonces, oí en un programa de radio y dije, no, entonces esto no es normal. Y entonces fue cuando fui al médico y ya tenía osteopenia. Entonces empecé con esta terapia. Lo comento porque tal como tú dices, así debe haber pues, todos los casos, en el sentido de que es muy diferente.
¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo terminaste? ¿Cómo fue? ¿Qué otras cosas tienes? ¿Cómo está tu sistema en general, glandular y hormonal, etcétera, etcétera? Y creo que eso que planteas tú a mí ciertamente, sin duda, me benefició. Se detuvo la osteopenia. Pues yo estaba muy joven. Entonces se detuvo la osteopenia, etcétera, etcétera. Entonces creo que entro en esos casos de benéficos. Pero quisiera moverme un poquito a qué otras cosas de lo que se dice allá afuera consideras que están desactualizadas o malentendidas en relación con las terapias hormonales. Creo que el principal punto que habría que abordar ahorita es esta situación de las bioidénticas, ¿no? Ese Ah, es ok. un tema que me parece que hay que aclarar con mucha velocidad y con mucha contundencia. Hay una lucha, por así decirlo, una rivalidad entre grupos de médicos, o sea, como dos bandos, los de bioidénticas y los de no bioidénticas. Y como tal, se disparan, ¿no? Argumentos. Y muchos de estos argumentos son o exagerados o no válidos, ¿no? Claro, las hormonas bioidénticas son un tipo de terapia en la cual algunas empresas deciden hacer algo que se llama fórmulas magistrales, que siempre han existido toda la vida. Los dermatólogos utilizan fórmulas magistrales, dicen yo quiero una crema que tenga esto y esto y esto, y va a la farmacia de fórmulas magistrales y le dan su crema diseñada para esta paciente o este paciente. Las hormonas bioidénticas o las llamadas así bioidénticas son algo parecido. Tú solicitas una dosis especial de algunas sustituciones hormonales y se lo das a la paciente. Entonces es algo muy personalizado. Entonces existe una controversia porque las personas que están en muy bioidénticas suelen dar o desinformar o con una publicidad engañosa a las pacientes a decir, estas son 100% naturales, las otras son de caballo, porque justo existe una acción, se llaman de origen equino, pero las otras son de caballo, son sintéticas, casi casi son, o sea, como un marchantismo, Ujú. una acción muy verdulera, ¿no? En ese contexto. Y los que son antibioidénticas se basan en, no, estos no tienen suficientes estudios de seguridad, casi casi estás matando a la paciente. Entonces, yo creo que es el principal punto del tratamiento hormonal de nuestras pacientes que hay que considerar. Yo creo que todas tienen ventajas y desventajas. Creo que hay alternativas para todos. Soy un ferviente defensor del tratamiento personalizado para cada paciente, pero no solamente a partir del manejo de hormonas, de la atención. Y te voy a platicar rápidamente un caso. Una paciente llegó que le pusieron una sustitución hormonal sin preguntarle si quería algo o no. Mm. La paciente le pusieron un medicamento que le aumentaba el líbido sexual. Es normal, se utiliza. Pues nadie le preguntó y la paciente era viuda en duelo. Y llegó con crisis de ansiedad, de desesperación, porque entre que manejaba su duelo y manejaba el líbido, nadie le preguntó. Entonces, el secreto está en personalizar en cada una de las pacientes. Y yo creo que debemos de considerar que existen herramientas en el país, en todos los países, para ayudar a las pacientes con hormonas, sin hormonas, con fármacos y sin fármacos. Entonces hay muchas alternativas, hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a nuestras pacientes, que cada vez van a ser más, ¿eh? Sí, pero ¿por qué? ¿Por población o por qué cada vez van a ser más? Mira, esta frase me gusta utilizarla mucho. Desde hace 200 años, la expectativa de vida ha ido Mm, creciendo, ¿no? Lo que no va a crecer es la expectativa de los ovarios. O sea, los ovarios siempre van a tener una ujú, capacidad, ¿no? Van a tener la misma vida. ujú. Entonces, más o menos, para el 2050, el 50% de la población va a vivir el 50% de su vida en menopausia. Esta frase me encanta Ujú, decirla porque justo nos pone el panorama ujú. real, ¿no? Más o menos la expectativa de vida para los 2050 va a ser 97, 98 años para la mujer. Si consideramos que una paciente normal, promedio, sana, va a tener su menopausia a los 50, va a vivir la mitad de su vida en menopausia. 100%. Y entonces, además, en México tenemos una tendencia a que las mujeres viven 7 años más que los hombres
por cada 100 mujeres se mueren 128 hombres. O sea, nos morimos más los hombres, las mujeres viven más. Yo les digo que yo creo que están mejor hechas porque eso de echando a perder se aprende que primero hizo Dios a Adán y luego a Eva. Es real porque viven más tiempo y bueno, al final, si la menopausia es a los 50 años, van a vivir mayor cantidad. Y la población está cambiando en México. La expectativa de vida y la pirámide poblacional ya no es Sí, pirámide, está se está invirtiendo. convirtiendo, se está invirtiendo. Entonces, la proporción de mujeres en esa etapa, en unos 20, 30 años, va a ser la mayor. Entonces, necesitamos una oleada de mujeres. Y ese es el punto, es central, es lo que dices es central, de hecho es la razón por la que existimos nosotros con este espacio, pero ah, porque han cambiado muchas cosas, nuestras madres y nuestras abuelas no vivieron esto porque básicamente terminaba super, era poca la expectativa de vida versus el fin, como dices tú, ¿qué dijiste que no sé, los ovarios que ya dejan de trabajar? Entonces la distancia no era tan grande, pero eso ha cambiado y ha cambiado muchas cosas en cómo vivimos estas etapas. Entonces, esos 40 años, 30, 40 años, los que sean, ¿qué alternativas hay? Porque vivirlos, o sea, los efectos de las hormonas, si bien la parte más dura pasan en un periodo, los efectos de largo plazo ahí siguen, ¿no? ¿Cómo manejar esa parte, esos 40 años? ¿Qué hacemos, pues, en cristiano? ¿Qué hacemos para poder estar mejor o recuperar o no perder o no sé cuál sea la aspiración más realista para Realista. tener al final del día una mejor calidad de vida en estos 40 años? Porque si no, sí es una monserga para las mujeres. Sí, mira, yo creo que hay que diferenciar claramente qué sí es por las hormonas y qué no es. Porque las hormonas no solamente desde el punto de vista médico y de tratamiento se satanizan, sino también a veces son las culpables de todo, ¿no? Me ha tocado muchas veces que llegan pacientes con un síntoma totalmente explicable y yo creo que son mis hormonas, porque otro doctor les dijo, es que son las hormonas. Al final hay que determinar qué sí tiene que ver con menopausia y qué no, ¿no? Que básicamente. Entonces, contestando tu pregunta, ¿qué debemos hacer? Creo que tenemos que tener una actitud abierta a que quien vaya a recibir tratamiento hormonal lo pueda recibir y reciba el beneficio. Y sobre todo considerar que hay cosas o hay estrategias preventivas que tenemos que llegar a considerar asociados a esta cuestión de la menopausia. Te voy a poner dos ejemplos que normalmente no lo pensamos al principio porque pasa tiempo después. Sabemos perfectamente, como te pasó a ti, que la paciente que tiene menopausia tiene una mayor proporción de tener una pérdida de hueso. Y quisiera poner un punto número dos, hueso y músculo. Eso sería un elemento importantísimo a considerar. Y la segunda es el nivel cerebral. O sea, al final, la demencia senil o la disminución de la capacidad cognitiva, la capacidad de entender, de funcionar desde el punto de vista cerebral, pues es un factor importantísimo de mortalidad en el mundo y sobre todo de disminución de la calidad de vida. Ujú. Entonces, esas dos áreas, el hueso de las pacientes, el músculo de las pacientes y el cerebro de las pacientes es algo que tenemos que considerar desde el punto de vista preventivo. Y entonces me regreso un poco. Sí, tienes razón. El tratamiento hormonal para las pacientes en su momento le va a ayudar a controlar los síntomas, los bochornos, el malestar. Pero ¿qué va a pasar después? Básicamente tenemos que concentrarnos en preservar en la mejor calidad posible el hueso y el músculo de las pacientes y el cerebro de las pacientes. Uh-huh. Entonces, una terapia hormonal al principio va a ayudar a estos finales, pero tampoco es garantía. Y yo creo que mi segunda inquietud más importante como médico es la poca atención que se le tiene al músculo como órgano dentro del cuerpo. No hay, repito, no hay un parámetro que se relacione más con la pérdida de la función y la calidad de vida con la vejez que la pérdida de músculo. Ujú. Conforme perdemos músculo, perdemos capacidad de funcionar, Ujú. desde hacernos de comer hasta lavarnos y bañarnos, ¿no? Sí, del baño, sarcopenia. La sarcopenia. Entonces,
sí está relacionada con la terapia de reemplazo hormonal, pero también está relacionada con la falta de prevención, la falta de mantener el músculo y por consecuente el hueso. A Y nivel del cerebro también. ahí quiero, no sé, matizar, no sé si es la palabra, pero con esto que estás diciendo en términos de prevención, siento que es importante no quedarse con el mensaje que, pues es que era prevención, yo ya no, yo ya estoy acá, ya es muy tarde. No es cierto, ni para el músculo, especialmente no para el músculo. Quizás en el hueso o sea, mi punto es, se pueden hacer cosas, no pensemos, es que si es de prevención lo debía haber hecho en mis 40 o en mis 50. No, no solamente, pero ideal, sería fantástico, pero si ya estás acá y no lo hiciste porque no existe esa cultura, por lo que sea, no quiere decir que ya la batalla está perdida, ¿correcto? No, para nada, y tenemos mucho que podemos hacer en cualquier momento de la vida. Este, y justo creo que esta parte de la prevención de estos dos aspectos, tu cerebro, tu músculo y tus huesos, aplica desde el principio. Mira, la terapia más efectiva para el control de los síntomas de la menopausia definitivamente son hormonas. No, significa, no estoy diciendo que sea la mejor, es la más efectiva. ¿Cuál crees que es la segunda terapia más efectiva? Ni idea del ejercicio, no sé. El ejercicio intenso. Sí, El fíjate, el ejercicio ejercicio intenso. intenso es la segunda cosa más, o segunda intervención, o segunda opción más efectiva para el manejo de los síntomas de la menopausia. Ujú. Pero En ese resulta, periodo, los bochornos, en todo ese eso que periodo, tienes. Ok. o sea, esas pacientes que a los 50 dicen, me voy a meter al CrossFit, son las que mejor les va. Ujú. Las que mejor les va en muchos de los contextos. Pero desde el punto de vista de prevención, a futuro, si no tenemos una estrategia de creación o de mantenimiento de músculo, se va a perder. Y esto implica alimentación, ejercicio dirigido, porque justo es uno de los pleitos que tengo con mis alumnos. Muchas veces los médicos decimos, haz ejercicio. ¿Qué ejercicio? ¿No? Camina media hora. Realmente ver cuál sí funciona y cuál no. Porque no es lo mismo hacer ejercicio por, oye, ya saqué a pasear al perro. O decir, tengo un entrenamiento con un objetivo muy claro, en el cual mi objetivo es tener un incremento en el volumen muscular. Por lo tanto, tengo una alimentación dirigida para aumentar la cantidad de proteína con un tipo de ejercicio que necesito determinar que va a fortalecer los músculos de mis piernas porque los necesito para caminar y levantarme de la taza del baño cuando tengo 80 años. Entonces todos y cada uno de nosotros deberíamos tener, y al final, esta parte de la prevención en el músculo y el hueso sí tiene que ver con un incremento en la masa del hueso, o incremento en la masa del músculo, cuyo pilar sí es alimentación y ejercicio. Insisto, pero no nada más es come bien y hace ejercicio, ¿no? Tener una estrategia muy definida para lograr esto y para tener un incremento, un entrenamiento en especial. Entonces me gusta hablar sobre el tema porque aquella paciente joven que está motivada, que le empezamos a dar tratamiento y que le damos hormonas y le quitamos sus síntomas y empieza a hacer ejercicio, está sembrando poco a poco justo esa calidad de vida que va a tener al final, que va a tener en ese avance. O sea, si pudiéramos empastillar las tres mejores intervenciones que existen es buen ejercicio, buena alimentación y tener sexo. Son las tres que quisiéramos poner en pastillas porque no tienen equivalencia en la cantidad de beneficios que se puede lograr siempre y cuando tengamos una congruencia, ¿no? ¿Y qué pasa o cuáles, o sea, me calculo que son las mismas recomendaciones, pero quiero llevarlas a las personas que ya pasaron por eso, ya lo dejaron atrás, están arriba de sus 60, pero están mirando hacia adelante por lo menos 20 años, y que van a pasar esas cosas que tú dices igual, ya no lo hice, ¿qué puedo hacer ahora? Ok, primero hay que tener, yo sugeriría tener un panorama general del estado de salud, que implica no solamente me hago unos estudios de laboratorio del paquete que me ofrecieron allí, sino justo tener una medición mucho más completa de cómo está su hígado, cómo está su metabolismo, qué enfermedades tengo, evaluar la cantidad de músculo y evaluar la cantidad de hueso que existe en estas personas para poder establecer una estrategia para esto, ¿no? En este caso, el estudio idóneo para evaluar la cantidad de hueso y de músculo se llama densitometría. La densitometría
Normalmente la pensamos solamente para el hueso, pero podemos pedir una densitometría del cuerpo completo y nos va a dar un parámetro completo de la cantidad de músculo. ¿Qué podemos hacer? Buscar un profesional que esté preparado para esto, porque, insisto, normalmente para poder mantener o incrementar el hueso se puede lograr siempre, se sigue logrando en pacientes que salen de cirugía. Mi suegro está recuperando músculo a pesar de que estuvo 3 meses en el hospital y quedó con una sarcopenia impresionante. Sí, Y la he básicamente visto. es terapia de rehabilitación, aumento en la cantidad de proteína de consumo y a veces, en el caso, a veces podemos administrar medicamentos que sabemos que va a incrementar un poco. No, no es para todos, pero hay medicamentos que están diseñados para incrementar el volumen muscular, ¿no? Los famosos anabólicos que en su momento son muy satanizados porque lo utilizan los deportistas para, ahora sí que ponerse muy exagerados, pero existen esos medicamentos que se utilizan y que están diseñados para preservar el músculo y el hueso de los pacientes. Algunos pacientes, algunas personas lo van a requerir justo pensando a futuro, justo pensando a futuro. Entonces, primero tenemos que tener un panorama general, real, de qué es lo que, cómo está y cuánto se puede recuperar, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que 60 años es un momento increíblemente bueno, donde todavía hay mucha capacidad de recuperar el hueso, el músculo del tejido de los pacientes. Oye, hablábamos de que a veces es, digamos, am, que no se recomienda, que en casos en los que de plano no se recomienda. ¿Cuáles serían estos? Una terapia de reemplazo. Ok, pacientes con antecedentes de trombosis está totalmente prohibido. Cualquier tipo de trombosis. Trombosis en los pulmones, trombosis en las piernas, trombosis en el cerebro, o sea, infartos. Totalmente prohibido el uso de estrógenos. El uso de estrógenos. Claro que hay cosas que funcionan para los pacientes que no son hormonas y que tampoco los vamos a abandonar, ¿no? Pero lo que sí está totalmente prohibido es antecedente de que la paciente haya tenido algún tipo de trombosis. Trombosis son infartos. Antecedentes de cáncer de mama particularmente, los tipos de cáncer que son hormonodependientes, también está prohibido. En términos generales, son los dos grandes rubros donde En los tendríamos que, que considerar que la paciente no podría considerar un tratamiento hormonal, y, insisto, con estrógenos y progesterona, pero hay un montón de cosas que se pueden utilizar. ¿Y cuáles serían esas cosas? Pensando, no solo en quien no puede, sino también en quien no quiere, ¿no? ¿Qué opciones hay eh, ah, independiente de esto, de los tratamientos hormonales? Bien, aquí debemos de considerar qué es lo que queremos tratar, ¿no? Y uno de los puntos que es más fácil de explicar es síntomas de los bochornos, que son el parámetro más en contexto de discusión. Como ya te dije, la terapia más efectiva para el control de los síntomas de los bochornos o de los síntomas de la menopausia son las hormonas. El segundo lugar es el ejercicio intenso. Entonces, una opción es haz mucho ejercicio y ejercicio de intensidad importante. El tercero en eficacia son medicamentos que nacieron como antidepresivos. Se llaman inhibidores de la recaptura de serotonina. Estos medicamentos que nacieron como antidepresivos en ciertas dosis y en ciertos momentos son muy efectivos para contrarrestar los síntomas de la menopausia. Entonces son una alternativa no hormonal muy efectiva. Hoy en día tenemos en México ya y en Estados Unidos los inhibidores de la neuroquinina, que son medicamentos más novedosos, que son muy efectivos para el control de los síntomas también de la menopausia. Eh, y así podemos tener el siguiente punto, el siguiente parámetro en eficacia sería la alimentación. Parece ser que la alimentación mediterránea con alto índice de grasas saludables y una disminución en cuanto a carbohidratos parece ser muy efectiva también para el control de los síntomas de la menopausia. Entonces ahí tenemos una serie de 5 o 6 pasos que se pueden utilizar para aquellas pacientes que no estén dispuestas a meterse con hormonas. Y en el caso de yo ya no tengo síntomas, ya eso quedó superado, pero sí siento que obviamente tengo los efectos de largo plazo que perduran. ¿Cómo puedo paliarlos? ¿Cómo puedo mejorar mi calidad de vida? Ya una vez que pasaron todos los síntomas ya que estoy plenamente instalada en la menopausia. Es una muy buena pregunta.
porque la realidad es que si no tienes síntomas, si ya los síntomas ya pasaron, que los únicos que normalmente suelen pasar son los bochornos. O sea, los bochornos tienen normalmente una etapa. Casi siempre duran entre 3 y 4 años al principio de la menopausia. Todos los demás síntomas suelen incrementar si no les das Quedas, tratamiento. claro, Y a mí me gusta hablar sobre este tema porque es muy difícil hablar de todos los síntomas. Se han escrito muchísimos síntomas de la menopausia. Y a mí me gusta hablar de esto tratando de organizar. Yo les llamo los 3 fenotipos o los 3 arquetipos de la menopausia. El primero es la paciente cuyo principal problema son los bochornos. Es esa paciente que su principal queja es esa, no puede dormir por los bochornos. Y a lo mejor los otros 2 arquetipos no le afectan tanto. El segundo arquetipo es aquella paciente cuyos principales síntomas son a nivel genitourinario. La resequedad vaginal, el dolor a la relación sexual, la falta de lubricación, problemas para infecciones de vías urinarias. El tercer arquetipo es la psíquica, que es la paciente cuyo principal problema es lo asociado con los trastornos emocionales, los trastornos de depresión, el síndrome del nido vacío, la baja de deseo sexual, los cambios de humor. La mayoría de las veces, y esto lo hemos visto y confirmado con estudios hormonales, la paciente tiene a lo mucho uno, a lo mucho dos, más predominan uno que otro. Y entonces nos enfocamos mucho, en este caso, en el tratamiento de las pacientes. Pero regresando al tema, ¿no? Básicamente es, los bochornos suelen tener un tiempo, una temporalidad, suelen durar poco tiempo. Los otros no. La resequedad vaginal y el desequilibrio de sus genitales va a ir empeorando si no les damos tratamiento. y luego dijiste que es una de las 3 cosas que ayudan. ¿Qué hacemos? Justo, básicamente, la paciente que tiene problemas geniturinarios, que va a ir avanzando, tiene una gran ventaja. El tratamiento que existe para corregir eso no le afecta a su cuerpo, es local. Si nosotros le damos tratamiento, ya sea hormonal, a la paciente, pero en lugar de tomárselo, inyectárselo, se lo ponemos vía vaginal, o le hacemos un tratamiento que hoy ya está aprobado por las autoridades internacionales para el manejo de esto, que es el láser, son pacientes que podemos recuperarles su calidad de vagina y de sus genitales hasta en un 70-80% de lo que tenían a los 40 años. Y esto sí está plenamente demostrado que la terapia en esa zona, cuando la aplicamos local, es decir, no tomada, no inyectada, sino vía vaginal, no llega a la circulación, por lo tanto no tiene ningún efecto. Nada más hay que perderle el miedo para esto. Y desde el punto de vista de las cuestiones de la otra paciente, las cuestiones emocionales, tenemos todo un arsenal de medicamentos, todo un arsenal de alternativas para apoyarlas en esta parte, ¿no? Por ejemplo, si hay una baja de deseo sexual, podemos dar testosterona, podemos dar otro tipo de hormonas que no se correlacionan y que no tienen la misma temporalidad que vimos anteriormente, que le va a incrementar el apetito sexual si es que lo necesitan, los inhibidores de la recaptura de serotonina, que son medicamentos que van a ayudar a disminuir los datos de depresión, tenemos medicamentos como ansiedad y obviamente el pilar que ya manejamos, ¿no? Alimentación y ejercicio que también puede ayudar. El ejercicio es muchísimo, muy efectivo también para los síntomas de este estilo. A lo mejor, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, y no sé, o en dónde de estas 3 entran cosas que, como pérdida de hueso, o la debilidad capilar, o la resequedad en todo el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Dónde entran? En la parte del medio. La del medio yo le llamo somáticas, o sea, de cuerpo, de soma. Entonces, aquellas pacientes que suelen tener un empeoramiento en sus epitelios, en sus tejidos, como en la vagina, como en la vulva, suele ser la misma paciente que sufre más de resequedad en su piel, que sufre más de la disminución en la calidad del cabello. Entonces, yo la pongo ahí en medio. Y esta estrategia, estos arquetipos, yo los pensé para explicarlo con mis pacientes y decirles, creo que lo que debemos hacer es enfocarnos en una área y después vamos resolviendo poco a poco, porque hay una que les afecta muchísimo en su calidad de vida, casi siempre, y es la que hay que enfocarnos. Sí, la predominante. Mencionaste ahora, por ejemplo, de la aplicación vaginal de hormonas y me recordaste este punto de que en el caso de personas mayores a las que se considere que puede beneficiarles usar una terapia hormonal de reemplazo,
he leído, y es lo que quiero verificar contigo, que lo ideal es que, obviamente, primero que sea un tratamiento personalizado, que sea realmente recomendado por el doctor, pero que sea cutáneo, o sea, que sea de aplicación cutánea, que no sea ingerido, etcétera, etcétera. ¿Es verdad? Sí, o sea, sí y no. Es importante considerarlo. A ver, la terapia sistémica es la terapia del sistema que se aplica en el sistema. Tiene que ver con aquellos medicamentos que se consumen por la boca, que se inyectan o que se ponen en la piel, Ujú. o sea, transdérmicos. No dejan de ser sistémicos porque de la piel pasa la grasa y de la grasa pasa el cuerpo. Son sistémicos al final. De lo que yo estaba hablando es de la terapia vaginal. Son aquellos medicamentos que exclusivamente se ponen dentro de la vagina. Esos sí son totalmente, podemos tener una certeza completa de que son totalmente inofensivos porque todo el medicamento se queda dentro de la vagina. Ok. Dentro de los otros, los inyectados, los tomados, los transdérmicos en cremas, se ha visto que las pacientes que utilizan o en pacientes que utilizan las transdérmicas tienen menores efectos negativos. Es decir, dentro de estas dos, parece ser que las más seguras para no incrementar el riesgo de trombosis, no cambiar las grasas y los lípidos de las pacientes, no cambiar sus parámetros de cómo funciona el hígado y no incrementar el riesgo de trombosis, parece ser que la terapia más efectiva es más bien la más segura es la administración cutánea. Parches, geles, espumas, cremas. A veces a la paciente le tenemos que dar tomado o inyectado porque los síntomas son muy fuertes y de inicio, esta es una práctica que yo hago mucho, la paciente que requiere un manejo rápido, que se siente muy mal, si le das cremas va a tardar mucho tiempo en hacer efecto. Entonces a veces empezamos con una terapia más fuerte y la pasamos después a la administración cutánea, o en este caso la palabra correcta es transdérmica. Transdérmica. Ok, he aprendido algo. Bueno, he aprendido mucho, pero esa palabra no la estaba usando. Am, si alguien está considerando este tipo de terapia, en tu opinión, ¿qué preguntas sí o sí debería hacerle a su médico? Si una paciente está considerando utilizar una terapia de reemplazo hormonal, ¿qué preguntas debería considerarse? ¿Cuáles son los beneficios que voy a recibir? Y creo que debería exigir un análisis completo para determinar los riesgos primordialmente de antecedentes de trombosis. Entonces, yo creo que no solamente se trata de establecer un equipo de trabajo con tu doctor, sino también con la paciente, porque justo necesitaríamos tener un balance más o menos completo de cómo está la paciente desde el punto de vista de coagulación, de cómo está la paciente desde el punto de vista de metabolismo y justo determinar cuáles son los beneficios. Porque muchas pacientes llegan y me dicen, es que yo quiero hormonas, pero tienen 55 años y ya no tienen bochornos. Y llego y les digo, ya no las necesitas, ya no tiene caso que las uses, ¿no? Entonces, justo el tiempo, el timing del tratamiento hormonal es súper importante justo para tener los beneficios o los riesgos, ¿no? Entonces, creo que lo primero que deberían, la primera pregunta que deberían hacerse las pacientes es a ellas mismas, es ¿qué edad tengo y cuáles son mis síntomas más importantes? Y la segunda pregunta que le tenemos que hacer al doctor es decir, ¿cuáles serían los beneficios y los riesgos que voy a recibir de esta terapia? Sí, para ver si compensa, ¿no? Sí, te va a dar más beneficios que riesgos, porque ningún Ujú, medicamento es totalmente inofensivo. Hasta un paracetamol te puede matar, ujú. ¿no? Entonces, todos los medicamentos tienen sus riesgos. Sí, y de nuevo, es un tema individual, dependerá de la historia de cada quien, de su situación y su condición, y realmente qué tanto sí le está afectando o no. A lo mejor no te está afectando tanto, etcétera, ¿no? Entonces creo que infiero por un poco lo que decías, que por supuesto que estamos hablando de la situación médica, la situación de salud del paciente, pero también de su entorno y su momento de vida. El caso que platicabas de la viuda, hay que entender qué momento de vida está pasando para también saber qué encaja, me imagino, ¿correcto? Sí, y justo creo que voy a aprovechar esta intervención que hiciste para explicar otra área que tal vez no le ponemos tanta importancia. Es
La actitud con la que llegues a la menopausia normalmente determina la gravedad de los síntomas. Aquella paciente que llega a la menopausia pensando que es el final de su vida reproductiva, que se acabó como mujer, que prácticamente se está marchitando y que está empezando el declive de su vida, normalmente, y eso es, no sabemos, o sea, hay muchos componentes, pero normalmente es la paciente que peor síntomas tiene, que peor manejo tiene, ¿no? Que peor le va. Y aquella paciente que se informa, que llega a la menopausia pensando que es un cambio que tiene ventajas, algunas, deja de menstruar, ya no se tiene que preocupar por embarazarse, que tiene otros elementos que no son tan malos, que tiene una actitud de cambio, bueno, pues así es. Suele irle mucho mejor con el tratamiento, con los síntomas. Básicamente también tiene que ver, ¿no? Justo como lo estabas Ujú. comentando, sí, sí es importante. Y eso pues es un trabajo muy personal, porque quien decide informarse y se da cuenta que no es que esté, no es una sentencia de muerte, sino es una etapa que va a tener cambios, ¿no? Sí, y pasamos por varias etapas en nuestra vida, este es otra. Entonces hay que adaptarse y hay muchas formas de adaptarse. Y me encanta ese mensaje de la importancia de la actitud, para justamente cerrar esta conversación. Y pregunto, ¿dónde hablaba yo de los videos? Hay un montón de videos tuyos por ahí. ¿Dónde pueden seguirte o dónde pueden obtener mayor información? ¿Dónde te encuentran? Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, actualmente estoy fuerte en redes. Publico prácticamente 2 veces a la semana videos, yo le llamo cápsulas de menopausia, así se le, o sea, haciendo el juego de palabras de cápsulas de medicamento y pequeñas intervenciones. Se están publicando en YouTube. El canal es @ginecobstetricia, ginecobstetricia con W. Se publican en TikTok como Dr. Arturo Moyers, en Instagram igual como Dr. Moyers y en Facebook como Dr. Arturo Moyers, o sea, los tres, ¿no? Son Bien. Facebook, Instagram y TikTok. Ahí se están publicando constantemente videos. Ahorita estoy muy involucrado en, prácticamente no hablo más que de menopausia. Anteriormente sí hablaba de otros temas como el que te tocó a ti. Y en YouTube como ginecobstetricia. Son los cuatro, creo que las cuatro áreas y ahí, bueno, obviamente estoy contestando preguntas todo el tiempo. Incluso estoy, ahorita justo voy a publicar una preguntas y respuestas que hice en esta semana. Pero ahí es muy constante y bueno, hay un compromiso importante con respecto a esto de estar continuando la Divulgando y información. informando. Ujú. Oye, ahorita que comentabas todo lo que haces, no sé si hablar de menopausia, a lo mejor, creo que podríamos empezar a dejar de pensar en la menopausia solamente, tú hablabas de una fecha y un cambio, pero no es solamente ese momento, o sea, no es tengo síntomas, etcétera, pero es que a partir de esa fecha somos menopáusicas el resto de nuestras vidas. Entonces, no quiere decir que solo vamos a ver, que obviamente es el momento, pues, como el momento de transición y el momento clave, entonces vamos a enfocarnos ahí, pero todo el resto de tu vida, y por eso lo que comentabas de que va a aumentar, todo el resto de nuestras vidas somos menopáusicas. Entonces no pensemos solamente en el momento de transición de los síntomas, sino en la calidad de vida para el resto del tiempo que estemos en este plano. ¿Es justo decir eso? Sí, justo. Y es como cuando, o sea, al final, el segundo momento o el otro momento donde hay un cambio hormonal importante, pues es la menarca, que es cuando empiezan a menstruar y es, pues es lo mismo, ¿no? A partir de la menarca, ¿qué puedes decir? Pues ya te hiciste mujer, ¿no? Hay como muchas connotaciones culturales, idiosincráticas mexicanas con respecto a eso, ¿no? Entonces yo creo que no hay que poner etiquetas, ¿no? Yo creo que la menopausia, entenderlo como un momento de transición. Eres una mujer con una madurez después de los 50 años que requiere una atención diferente que la que requerías cuando tenías 13 o 14, que estabas empezando a menstruar y que ahora te tienes que preocupar por el embarazo. Aquí cambia, eres una mujer en estado de madurez que va a requerir ciertas, o te sugerimos requerir ciertas intervenciones entre los 50 y los 55, entre los 55 y los 65 y después de los 65, para que siempre tengas un incremento o una garantía en tu calidad de vida, ¿no? Son necesidades diferentes en momentos diferentes de la vida de la paciente, de la mujer. Pues muy bien, pues con eso nos quedamos. Doctor Moyers, muchísimas gracias.
por la información, por el tiempo, por la generosidad con compartirnos su conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ti un placer hablar de este tema porque, insisto, si hay algo es que hay desinformación o falta de información y entonces justo estamos en esa guerra con ese estandarte. Gracias por participar conmigo en esto. Gracias, gracias por el tiempo. Creo que esta conversación ayuda a poner algo importante sobre la mesa, que no se trata de tenerle miedo a las hormonas, en este caso a las hormonas como parte de una terapia sustitutiva, pero tampoco de verlas como una solución automática. Se trata de entender, se trata de informarse y sobre todo de tomar decisiones acompañadas. Y con esto nos quedamos. No hay respuestas únicas, pero sí tal vez hay mejores preguntas. ¿Es para mí? ¿Es este el momento? ¿Tengo suficiente información para decidir? Porque al final no se trata solo de decir sí o no. Se trata de entender qué necesita tu cuerpo y hacerlo sin miedo, pero tampoco a la ligera. Si este episodio te ayudó a ver el tema con más claridad o conoces a alguien que está justo en esta duda, pues compártelo. Y si quieres seguir teniendo conversaciones aquí, así, sin rodeos y con información útil, suscríbete a este canal donde sea que nos estés viendo, escuchando, y si puedes, dale un me gusta, que nos ayuda mucho para llegar a más personas. Yo soy Adriana Valladares y esto es Hablando en Plata. Hasta la próxima.